Hola, soy Celia, soy técnico de alimentación en Legally.Go y hoy vamos a hablar de cómo llevar un correcto control de calidad de complementos alimenticios. El objetivo de establecer controles de calidad de los productos en general es conseguir un alto nivel de seguridad de la salud de los consumidores y evitar la aparición de riesgos en la salud de las personas que los consumen. Para ello debemos controlar en primer lugar cómo acceder a la sala de manipulación cumpliendo con unas buenas prácticas de higiene. Debemos de tener una higiene adecuada, las manos deben de estar limpias, se limpian al principio de la jornada, las uñas deben de estar cortas, limpias y sin pintar. No podemos acceder con pendientes, collares, pulseras ni ningún accesorio. Debemos acceder a la sala de manipulación con ropa limpia de trabajo, no podemos acceder con ropa de calle y cuando termino la jornada tengo que dejar mi ropa de trabajo dentro de la sala. Debemos de utilizar gorros de usar y tirar para cubrir la totalidad del pelo. Los manipuladores deben de utilizar guantes, evitando que sean de látex. No podemos comer ni mascar chicle ni beber en las instalaciones. No podemos toser, estornudar o hablar encima del producto. Los productos de limpieza que se utilicen deben de ser aptos para uso alimentario y deben de estar alejados del producto. En el caso de tener alguna herida, se debe de usar un guante o dedal y además se debe de tapar con una tirita azul metálica que pueda ser detectada a lo largo del proceso de producción y además se deberá de comprobar al final de la jornada que el apósito sigue en el mismo lugar. En lo que respecta a las instalaciones, deben de estar en buenas condiciones. Las paredes deben de estar lisas, sin grietas, no puede haber desconchones de pintura y debe de asegurarse que se puedan limpiar de manera correcta. Además, en las instalaciones deberá de haber una buena iluminación y ventilación. Por ejemplo, en el caso en el que estemos manipulando complementos alimenticios en polvo y generen mucha suspensión en el ambiente, deberá de haber sistemas de extracción para que pueda eliminar todo el polvo que hay en el ambiente y evitar la contaminación cruzada por alérgenos. La maquinaria debe de estar en buenas condiciones, debe de poder limpiarse en su totalidad para cumplir con los parámetros microbiológicos y con la legislación de materiales en contacto con alimentos. Además, de cara a una inspección, se debe demostrar que se pueden desmontar fácilmente para su correcta limpieza. Todos estos procedimientos de trabajo están recogidos en el sistema de autocontrol o manual APPCC. Esto se utiliza para detectar los peligros que puede haber en el proceso de fabricación y poder implantar medidas de control para asegurar que el proceso se lleva a cabo sin ningún problema. Trasladando esto a un caso práctico y a la fabricación de los complementos alimenticios, tendríamos el siguiente diagrama de flujo: recepción de materias primas y material auxiliar, almacenamiento de las materias primas y del material auxiliar, pesado de ingredientes, mezclado, tamizado, envasado, etiquetado, almacenamiento del producto final y transporte y expedición. Con el APPCC podemos llevar a cabo un análisis de cada uno de los peligros que van apareciendo en cada una de las etapas de producción. Por ejemplo, en el caso del almacenamiento puede surgir contaminación en el almacén. En el caso de la recepción de las materias primas, podemos recibir materias primas que pueden presentar desperfectos o contaminantes externos. En el caso del pesado, puede haber peligro por toxicidad por sobredosificación de los productos o, al contrario, productos que no tienen efecto fisiológico por infradosificación de los ingredientes activos. Una vez detectados estos peligros, tengo que establecer medidas preventivas o prerequisitos para hacer que estos peligros no ocurran y estén controlados. Por ejemplo, en el caso de la recepción de materias primas, si yo tengo un buen plan de proveedores, puedo disminuir el riesgo de recibir materias primas que tengan desperfectos o contaminación externa. En el almacenamiento también puedo establecer un plan de limpieza y desinfección para evitar que la contaminación aparezca. Para hacer un correcto seguimiento de los puntos de control y puntos de control crítico, puedo hacer mediciones y observaciones relativas al límite crítico. Esto siempre debe de estar documentado con registros. Por ejemplo, en la fase de transporte y expedición puedo hacer un registro de inspección visual de que el pedido está correcto. En la fase de etiquetado puedo hacer un registro para comprobar que la etiqueta es correcta. En la fase de pesado puedo hacer un control aleatorio de pesos para comprobar que los productos que se están pesando son correctos. O en la fase de recepción de materias primas puedo solicitar análisis de metales pesados y radiación GMO a los proveedores. En el caso en el que la vigilancia detecte que hay algún punto que está fuera de control, se deben de establecer medidas correctivas para que ese punto vuelva a poder controlarse. Por ejemplo, en la fase de recepción de materias primas, si recibo una materia prima que contiene defectos o contaminación externa, puedo inmovilizarla o devolverla. En la fase de pesado puedo inmovilizar el producto que no vaya bien de peso y reprocesarlo para cumplir con el peso correcto. En el almacenamiento puedo implantar barreras para evitar la entrada de plagas. Por último, debemos de verificar que estas medidas correctivas son eficaces. La verificación se planifica, se establece una frecuencia y el responsable de cada una de las acciones.
Por ejemplo, en la fase de pesado se puede establecer una calibración anual de todos los equipos. En la fase de mezcla puedo hacer analíticas de producto final o puedo solicitar analíticas para comprobar que realmente las analíticas que me han aportado mis proveedores son correctas. Toda esta información se recoge en registros de control para demostrar que el manual de autocontrol es efectivo. Llevando todo esto a cabo, podremos asegurar una buena calidad y una correcta fabricación y distribución de complementos alimenticios. Muchas gracias por ver este vídeo, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal para poder ver vídeos de contenido similar.